En Cooperativa, vivimos el efecto China. Cultura, comercio, turismo, los factores de un intercambio que da frutos. Efecto China, en Cooperativa, con Rafael Pardo. Invita CGTN Español. Ni hao para cada uno de ustedes. Damos inicio a otro capítulo de Efecto China aquí en Cooperativa. Hoy estaremos hablando sobre música. Vamos a descubrir los principales instrumentos chinos y el protagonismo del violín. Vamos a estar con Víctor Correa, músico e intérprete de Erhu. Junto al Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, seguimos hablando sobre la gastronomía china, pero esta vez enfocados a la influencia que ha tenido en el continente asiático y también en el resto del mundo. En nuestras clases de chino mandarín junto a Cruzando al Pacífico, hoy aprenderemos cómo decir los días de la semana. Recuerda, todos los lunes desde las 21 horas estamos compartiendo y con repetición cada domingo a las 9 de la mañana. Varios temas sobre la mesa. Comenzamos Efecto China. A esta hora medimos el efecto China en Cooperativa. Una invitación de CGTN Español. Ni hao, ya es momento de seguir aprendiendo algunas palabras en chino mandarín que nos permitan enfrentar algunas situaciones en ese idioma. Estamos con Telma Vega de Cruzando el Pacífico, con quien hoy vamos a aprender los días de la semana. Hola Rafael, exactamente. Primero la palabra semana en chino se dice xingqi. Esta palabra tiene una X y una Q. Aquí, ojo, nuestra boca tiene que estar como sonriendo para hacer la pronunciación de ambas. La X, que es la letra con la que parte esta palabra, es como una S larga. Xing. En cambio, la letra Q tiene más expulsión de aire. Chi. Escuchemos de nuevo. Xingqi. Xingqi. Ahora tú, Rafael. Entonces sería semana, xinqi, xinqi. Exactamente. Así, xingqi. Eso entonces para seguir practicando. ¿Y cómo decimos lunes? Lunes se dice xingqi. Aquí va a ser más sencillo, porque lo que se hace es que usan un sistema ordenal para enumerar los días. Y lo que tenemos que hacer es unir la palabra semana, que es xingqi, y agregamos un número. En este caso, si el lunes es el día 1, por ejemplo, ¿cómo crees que se diría? Sería entonces xinqi. Exactamente. Xingqi. Xinqi. Exactamente, es muy lógico, ¿verdad? Lunes, xingqi. Ahora, el día 2, que es martes, sería xingqi-er. Vamos con el miércoles, que es xingqi-san. Jueves, que es xingqi-si. Viernes, que es xingqi-wu. Sábado, que es xingqi-liu. Y domingo, ¿cómo crees que se dice, Rafael? Bueno, tendremos la palabra de la semana y ahora habría que agregarle el número 7, me imagino. Estamos muy cerca, porque domingo es diferente. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es? Podemos decir xingqi-tian. Y tenemos otra forma de decir lo que es xingqi-ri. Se puede decir de las dos formas. Es como Sunday en inglés, el día del sol, porque ri es el sol. Ah, claro, una palabra compuesta, por decirlo de alguna manera, y que bajo esa lógica del inglés se puede aún asumir mejor. De lunes a domingo seguimos aprendiendo con Cruzando el Pacífico, aquí en Efecto China. Con China, hablamos en el mismo idioma. En Cooperativa, Efecto China, con Rafa Pardo. Vamos a hablar ahora sobre música aquí en Efecto China. Los instrumentos constituyen un factor importante en esta cultura milenaria. Por ejemplo, el uso del violín. Para conversar sobre este tema, estamos con Víctor Correa. Él es conservador de bienes culturales en la Casa del Violín, Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido aquí a Efecto China. Hola. Saludos también a todos los que están escuchando la radio cooperativa del programa Efecto China. Víctor, comentábamos recién de este conservador de bienes culturales en la Casa del Violín, Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur. Cuéntanos, antes de ir al fondo del uso del violín en la cultura china, ¿de qué se trata este rol de conservador y de conservatorio respecto a esto? Yo trabajo como luthier, como restaurador de instrumentos musicales,
Y trabajo precisamente acá, claro, en el Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur, el COMBAS, en la ciudad de Puerto Vara. Y yo soy violinista también, o sea, vengo del mundo de la música clásica. Y en esa búsqueda como por el sonido, que fue lo que me llevó finalmente a la lutería y hacia los instrumentos antiguos por un lado, también me fue llevando hacia la música china y fue así como conocí el erhu en definitiva, que es el violín chino, digamos, de alguna manera. Perfecto, entonces, con este contexto vamos conversando desde lo general hasta llegar a lo particular, que es el uso del violín. ¿Qué nos puedes decir de los sonidos en China, el valor que tienen los sonidos como tal, en el lenguaje, en las tradiciones? Bueno, una de las cosas interesantes de la música china y que quizás es como lo más es diferente a nuestra música occidental, es que para ellos la música tiene un rol dentro de la cosmovisión, o sea, no es solo un arte decorativo o una cosa estética, sino que el sonido es parte de cómo está construido el mundo también. Entonces ellos relacionan, generan una teoría de 5 sonidos que están conectados con cada uno de los 5 elementos y por lo tanto están conectados con las emociones humanas, con los órganos del cuerpo. Y la música de esta manera es tan poderosa que, claro, puede mover las emociones humanas como también puede cambiar los fenómenos de la naturaleza y del mundo que nos rodea. Bueno, incluso acá en Efecto China hemos conversado sobre las tonalidades respecto al uso del lenguaje, palabras que aparentemente son muy parecidas, pero el idioma chino también tiene esto de las tonalidades muy fuerte, ¿ah? Claro, el idioma también es muy musical y de hecho, claro, tiene también una variedad, tiene 5 tonos también, muy similar a los 5 sonidos de la escala musical china. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol que tú ves de la música típica en las tradiciones de China, la música típica que ellos tienen? Bueno, la música tradicional, digamos, tiene la raíz primero en lo que es la música como ligada a los ritos, la música de los templos, etcétera. Y después están por otro lado lo que es como lo que se va volviendo como la música oficial finalmente, y que está ligado al taoísmo, al confucianismo, al budismo también. Y por otro lado está el tema de la música y las melodías populares, las danzas populares, que eso está relacionado mucho con lo que van a hacer después lo que se llaman los ensambles de seda y bambú, que son conjuntos de música amateurs que surgen en las casas de té y que son en el fondo los que le van a dar el origen a la orquesta tradicional china, que es como el sonido que uno suele reconocer más, o lo que más ha venido a Chile, por ejemplo, de música china, que son una especie de mezcla entre orquestas sinfónicas con ensambles de música tradicional china. Son conjuntos grandísimos y es como lo que suena en las películas, por ejemplo. ¿Y esto cómo se va aprendiendo, cómo se va trabajando desde niño, desde niña? ¿Se conoce en la casa? ¿Hay acceso a instrumentos? Claro, en China la música es parte generalmente integral de la formación. Bueno, ya desde los tiempos de Confucio. Confucio dice que una persona que se quiera llamar a sí misma completa, un caballero completo, digamos, tiene un término, tiene que practicar 6 artes y entre ellas la música, junto con la arquería, la equitación y y la caligrafía, etcétera. Y esa tradición está muy arraigada en la cultura china, aunque ahora, por supuesto, con la influencia de Occidente, los chinos tienden a intentar aprender instrumentos occidentales. Siempre ha estado desde muy pequeño la idea de que la formación adecuada de una persona incluye la música. Entonces, casi todos los niños en China de cierto nivel educacional tocan algún instrumento. Claro, ahora, como decía, es más común que toquen instrumentos occidentales y los instrumentos folclóricos a veces son vistos como algo más de pueblo, como algo más guaso, entre comillas, pero siguen estando ahí. Y en China, así como hay conservatorios de música clásica, también tienen sus propios conservatorios de música folclórica, de música popular, es decir, que uno puede estudiar como profesionalmente un instrumento folclórico de manera sistemática. Claro, muy metido esto también en el sistema educacional y en la propia formación, digamos, ciudadana, por decirlo, ¿cierto? De papás, de mamás respecto a cómo se van formando también las personas, los niños, las niñas. Claro, los instrumentos musicales están en todas las casas y es por esto también de lo que hablamos, de que en el fondo para ellos la música es algo que va mucho más allá de lo estético o como del disfrute de los sentidos, sino que es una necesidad social, una necesidad también del espíritu. Claro, satisface ahí una necesidad que está planteada, bueno, en la tradición, digamos, o en la forma de vida del país. Exactamente. Tan así
la música siempre ha estado súper, como siempre se definen lineamientos de qué va a ser la música que va a ser positiva, y en eso, claro, tanto la República Popular ahora como en la época de los emperadores, incluso hay por ahí algunas leyendas antiguas. De música, de instrumentos, de costumbres, de tradiciones en China estamos conversando hasta ahora con Víctor Correa, aquí en Efecto China. Él es conservador de bienes culturales en la Casa del Violín, Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur, ahí en la zona de Puerto Varas, como nos estaba contando recién Víctor. Hablemos ahora del rol de los instrumentos para llegar a este violín que tanto nos llama la atención siempre desde Oriente. ¿Qué pasa con el rol de los instrumentos en China? Cada instrumento va a tener una característica propia que va a estar definida por el material que los compone principalmente. Entonces va a haber una serie de 8 familias que se van a llamar los 8 sonidos, que van a tener a los instrumentos de seda, por ejemplo, que son aquellos que tienen cuerdas, porque las cuerdas allá se hacen de seda. Después están los instrumentos de bambú, que son esos instrumentos que están hechos de caña de bambú y son instrumentos como flautas, instrumentos de viento. Hay instrumentos de piedra, de metal, de madera, de cuero, y por ahí se me va quedando alguna familia porque eran 8. Pero finalmente cada uno de estos elementos y de estos sonidos va a tener un rol distinto dentro del esquema de los 5 elementos, y por lo tanto también va a ser parte del equilibrio sonoro y elemental que va a tener la música finalmente. Por eso se forman los ensambles de seda y bambú. Esos son conjuntos mixtos que integran instrumentos de las diversas familias. ¿Y cómo aparece en esto el violín? ¿Por qué su importancia? ¿A qué se enfoca dentro de estas características? Bueno, en realidad el erhu, ¿no es cierto?, que es el violín chino. Bueno, hay muchos instrumentos similares al erhu, ¿no? El que más conoce, el que más se proyecta hacia el exterior es el erhu, pero el erhu es parte de una familia de instrumentos, se llaman los huqin, que son que curiosamente este nombre se refiere a instrumentos bárbaros, es decir, instrumentos foráneos. Y el erhu, a diferencia de otros instrumentos chinos que tienen tradiciones que datan desde el 3000 antes de Cristo o más antiguos, por ejemplo, las flautas chinas, que hay ejemplos de flautas chinas del 15000 antes de Cristo, el erhu en realidad es relativamente reciente en la historia de China, aparece más o menos por ahí, por el año 1000 después de Cristo, precisamente como una importación que llega a través de las tribus del norte, como los manchúes, los mongoles, bueno, o sea, lo que eran en ese momento las tribus que estaban ahí, que no eran propiamente tal mongoles, que se forman después. Entonces es un instrumento que es absorbido desde la ruta de la seda, digamos, y se integra a lo que va a ser la ópera china, mucho. Y va a ser un instrumento que siempre va a tener un carácter como chillón, un poco molesto. Realmente que siempre todos los críticos de la época lo van a describir como una especie de chirrido horrible de alguna manera. Y eso va a ser el instrumento de la ópera callejera y de los mendigos. Y ahí es donde se pone interesante, porque por ahí, por la primera mitad del siglo XX, hay un mendigo ciego que se vuelve muy famoso y se llama A Bing. Y A Bing tocaba pipa, tocaba erhu y cantaba canciones que tenían contenido contestatario en contra de la ocupación japonesa. Ese es como el contexto histórico en el que está. Entonces, cuando los investigadores del folclore chino lo descubren y lo graban, descubren en la música de él, que lo hacía con el erhu y con la pipa, una música de una tremenda profundidad emocional y de tremenda complejidad, donde él narra en el fondo todas las penurias de su vida. Y él había sido un monje taoísta que había caído en desgracia por su afición al alcohol y a los juegos de azar. Entonces tenía toda una historia. Estaba ciego por la sífilis, ¿no? Tenía que contar. Y lo contaba a través del instrumento. Entonces son estas grabaciones las que se convierten en el cimiento de lo que va a ser como el sonido de esta nueva música de la República Popular China, que va precisamente a recoger las inquietudes del pueblo común, ¿no? A buscar estos instrumentos elevados que estaban antes en los templos, en el palacio, como instrumentos que uno podría considerar snobs, sino que buscaba las voces de la gente común. Y Abing, en el fondo, con el erhu se convierte en esa voz. Y de ahí que el erhu empieza a tomar predominancia en la música china y a aparecer como el instrumento que realmente puede expresar con todo este rango de emociones y de complejidad
todo el espectro de las emociones humanas. Es la conversación con Víctor Correa, aquí en Efectos China, en Radio Cooperativa, conservador de bienes culturales en la Casa del Violín. Víctor, y respecto a cómo esto va pasando después en el tiempo, ¿de qué manera va entonces creciendo a partir de esta historia, de su sonido, el violín, el erhu más bien, que ya tú nos has explicado, ¿cierto? Tiene distintas variedades, pero desde Occidente lo podemos asemejar más al violín. Precisamente por eso, cuando es recopilado, digamos, la música de este intérprete Abing, que él tocaba con un instrumento que era un erhu, pero de afinación más bien grave, algunos teóricos del mundo de la música docta china, particularmente Liu Tianhua, empiezan a darse cuenta, todo esto viene en el momento en que se está tratando de como de crear la identidad cultural de la República Popular China, y que está muy influenciada también por los conceptos soviéticos que vienen, ¿no es cierto?, desde la Unión Soviética, desde Rusia, de crear una estética marxista que pudiese reflejar las ideas políticas que había en ese momento. Entonces, existía esta idea de que había que crear una contraparte oriental a la orquesta, y en la orquesta sinfónica de nosotros el rey es el violín, porque tiene esa expresividad, esa capacidad de generar un tremendo rango de sonidos, de melodías profundas, pero también puede llegar a ser muy liviano y muy alegre. Y el erhu en China se convierte en el fondo en ese análogo, es decir, que podría haber ocupado el rol del violín en estas orquestas. Y por eso se potencia mucho y se empieza a buscar el desarrollo del virtuosismo en el instrumento, y empiezan a surgir grandes intérpretes, que ahora tenemos, hay muchos ahora, ¿cierto? Estuvo Chang Fangmin, que en algún momento estuvo acá en Chile, Yu Hongmei, Chuque, hay muchos grandes intérpretes del erhu con extremado virtuosismo, que no tocan solo música china, sino que también perfectamente pueden tocar en las dos cuerdas del erhu, que son mucho más limitadas en teoría, todo el repertorio del violín clásico virtuoso también. Víctor, y respecto a la mirada o a cómo esto se fue impregnando también en América Latina y especialmente en Chile, ¿cómo es visto esto hoy desde Chile? ¿Esta experiencia, alguna influencia también de la música china en profesionales, en músicos acá en nuestro país? Yo creo que hay harta curiosidad. eh, Gente como uno, yo partí sin saber nada de la música china, en el fondo en un momento fue una cosa bien casual, tenía esta cosa, curiosidad como por el sonido, y tenía un compañero que tocaba piano que era taiwanés y me empezó a mostrar música china, me empezó a mostrar el erhu y empecé a encontrar algo ahí. Y habemos muchos que estamos siempre buscando sonido, de hecho hay más intérpretes del erhu en Chile, por ahí está Matías Gajardo en Santiago. Eh, Hay unos grupos de fusión por ahí. Recuerdo haber escuchado una vez un grupo chileno donde alguien tocaba erhu como en jazz rock fusión. Eh, Siempre los músicos están buscando nuevas fronteras, están tratando de encontrar estos sonidos, porque Oriente es muy atractivo culturalmente, y sobre todo en esta idea de la música como una necesidad, de la música como parte del sentido del universo, que de repente nosotros en Occidente nos olvidamos de eso, y la música está en todos lados, pero también miramos muy poco a los músicos y miramos muy poco a cómo se hace la música. Entonces, por lo mismo, a mí hartos artistas me piden grabar cosas con erhu para ellos, para sus discos, y para producciones audiovisuales también. La curiosidad está muy presente y está siempre ahí, pero es difícil acceder a conocer la música china, porque no hay muchos profesores de música china en Chile, mucho menos, o sea, yo conozco un par de grandes músicos chinos, pero que no hablan español o hablan muy poquito español, entonces no pueden transmitir lo que saben. Y todavía el idioma chino no está tan difundido. De hecho, para mí una traba fue no haber sabido idioma chino para poder aprender más, pero para llegar a entender la música tuve que estudiar filosofía, terminé metido estudiando acupuntura. Es un viaje súper largo adquirir todo ese conocimiento. Claro, es un largo camino y atrapado sin duda por la música, seducido por este gigante asiático, ¿cierto? Su cultura y los sonidos. Eso en el fondo fue el motor. Exactamente, claro, uno parte por este como ideal, un sonido como un abstracto, pero después uno se va dando cuenta que hay todo un mundo detrás, y al final yo aprendí un montón de arte chino, de cultura china,
que es necesario porque para ellos esto es folclore, es decir, ellos tienen todo este contexto como natural. Uno que está tan lejos tiene que reconstruirse ese contexto para llegar a entender el fenómeno que es la música china bien. Es la conversación con Víctor Correa a esta hora aquí en Efecto China en Radio Cooperativa, conservador de bienes culturales en la Casa del Violín, Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur, ahí en Puerto Varas, en el sur de Chile. Gracias, Víctor, por atender el llamado de Efecto China y que tengas una gran semana. Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias a todos los que nos escucharon y ojalá puedan disfrutar de la música china ahora con otra mirada. Efecto China. Intercambio comercial y cultural entre Chile y China. Con Rafa Pardo. Habíamos conversado en el capítulo anterior sobre gastronomía china, pero hoy vamos a ver cuál es su influencia como tal en el continente asiático. Para eso, una vez más, Carla Morales Vallejos del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás junto a nosotros. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muchas gracias. Así es, mira, en muchos países de Asia como Japón, Corea del Sur, Vietnam, Singapur, se puede sentir la influencia de la cultura gastronómica china. Mira, ya hace 2000 años, durante la dinastía Han Occidental, China realizó no solo intercambios económicos y culturales con los países de Asia Central a través de la ruta de la seda, sino también de su cultura alimentaria. Por ejemplo, introdujo algunos alimentos a China, como los pepinos, las nueces, zanahorias y granadas. Y los países occidentales conocieron los duraznos, ciruelas, albaricoques, peras, jengibre y el té de las llanuras centrales de China. Otra de las costumbres que se difundieron fue la manera de hacer un asado chino. El asado chino tradicional es una especie de anticucho o rou tran en chino y consiste en rollos de carne prensada en un pincho. Esto se extendió muy temprano hacia Central y hacia Occidental a través de la mencionada ruta de la seda. Y durante la dinastía Han del Este, las costumbres alimentarias como comer songzi, esta especie de humita china que habíamos conversado, ¿no?, en el Festival del Bote de Dragón, se llevaron a Vietnam y otros lugares. Hasta el día de hoy, en ese país y los demás países del sudeste asiático como Tailandia, Indonesia o Filipinas, aún conservan la costumbre de comer songzi. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Corea? Mira, ahí hay una gran influencia china gastronómica. Se cree que esta influencia comenzó en la dinastía Qin. Según el libro Han, había una importante población china en Corea durante esa época y obviamente llevaron su cultura culinaria a ese país. Se cree que por ello Corea está acostumbrada a comer con palillos, así como los materiales de cocina utilizados y la combinación de algunas comidas. Y otro país que se vio fuertemente influenciado fue Japón. A mediados del siglo VIII después de Cristo, Yang Chen, un eminente monje de la dinastía Tang, viajó hacia el este de Japón y llevó muchas preparaciones chinas, como panqueques secos, pasteles secos al vapor, jupín, entre otros. Hay un tema también con los estudiantes, entiendo, Carla. Sí. También los estudiantes japoneses que estaban en China durante la dinastía Tang llevaron muchas costumbres, como beber vino Tuzú el día de Año Nuevo, comer 7 tipos de platos el 7º día del primer mes lunar y beber vino de crisantemo en el día 9 del 9º mes lunar. Y también durante la dinastía Tang se introdujeron fideos, albóndigas al vapor, los juntung o ravioles chinos, nosotros los conocemos como guantán, asimismo la salsa de soya, el vinagre, el tofu, y algunas teorías indican que incluso el sake o licor de arroz también provenían de China. Eso entonces respecto a la influencia en Japón. Así es. ¿Y qué pasa con el té, tan reconocido mundialmente? Así es. Bueno, ya habíamos conversado un poco de la manera en que se decía té y el té que se comerció desde China por Holanda e Inglaterra, España, Francia, mantuvo un nombre relacionado con tuo té, que era como se le llamaba a esta hierba en Fujian. Por su parte, el té que se llevó desde otras partes de China, como por ejemplo Cantón o Macao a Portugal, mantuvo el nombre de cha, que es su nombre en chino mandarín. Lo mismo con India y Rusia, donde lo llaman chai. Bueno, pero cada país lo ha adaptado según su idiosincrasia, como por ejemplo la hora del té inglesa e incluso nuestra once, que según lo señalan algunas teorías, sería una adaptación también de la costumbre británica. Es Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, conversando con nosotros, aprendiendo algo más cada día aquí en Efecto China. Gracias, Carla. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Efecto China. Comercio, turismo y cultura. Cosas que interesan en las relaciones Chile-China. Llegamos al final de Efecto China en Cooperativa. Hoy conversamos sobre música y el protagonismo del violín
en la cultura china. También, con Cruzando el Pacífico, aprendimos cómo decir los días de la semana en chino mandarín, y con el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás hablamos sobre la influencia gastronómica de China en el resto de Asia. Recuerda, lunes, capítulos de estreno a las 21 horas y repetición cada domingo a las 9 de la mañana. Hasta la próxima semana. Sei Ye, adiós. Fue Efecto China en Cooperativa, con los factores de un intercambio que da frutos. Una invitación de CGTN Español. Cooperativa, todas las noticias, todos los idiomas, todos los días.